Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar del día de hoy. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Este espacio iba a ser moderado por mi compañera Patricia López y de un momento a otro hicimos este cambio. Mi nombre es Valeria García y va a ser un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Nuestro webinar titulado Buenas prácticas para prevenir y atender la violencia sexual y el embarazo infantil. Justamente este webinar es parte de un proyecto que se ha estado realizando en 12 municipios de México, en el cual buscamos fortalecer un ambiente de prevención, protección y también respuesta a la violencia sexual contra niñas y adolescentes, así como el embarazo infantil y el embarazo adolescente producto justamente de la violencia sexual. Estamos buscando que con este proyecto, niñas y adolescentes que estaban en un mayor riesgo de vivir violencia sexual y de embarazo infantil debido a las múltiples condiciones que originó el COVID-19, pues modifiquen también estos estereotipos y roles sociales que se juegan en las diversas comunidades y espacios, así como que conozcan sus derechos, identifiquen situaciones de riesgo, engaño, coerción, entre otros. Este espacio también va a estar compartido por 3 panelistas expertas que están por aquí ya en nuestra sala y que a lo largo de la sesión pues contarles un poco la dinámica que vamos a tener. Nuestras 3 panelistas expertas nos van a contar cuáles han sido las buenas prácticas que han tenido en los diversos espacios en los cuales han gestionado actividades para prevenir y atender la violencia sexual y el embarazo infantil y adolescente. Van a tener cada una de ellas 10 minutos para compartirnos esta parte. Antes de que inicien, yo les voy a contar un poco acerca de cada una de ellas y al final de sus participaciones tendremos un espacio para que ustedes puedan hacernos preguntas. Algunas de las personas que están aquí vamos a poder atender sus preguntas en tiempo real, pero también entendemos este formato va a ser grabado y después compartido en nuestras redes sociales. Entonces, si ustedes están viendo esto ya no en tiempo real, también será importante que en nuestro canal de YouTube o también en nuestras redes sociales puedan hacernos llegar sus preguntas y con mucho gusto también intentaremos dar respuesta a ellas y también a sus comentarios. Entonces, vamos a dar inicio y justamente para ir con esta primera parte, con nuestra primera panelista experta, vamos a estar hablando con Esperanza Arias Velázquez. Esperanza es del Estado de México, ella es licenciada en Historia, licenciada también en Derecho por la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es conferencista en múltiples foros sobre temas relacionados al género, violencia, embarazo en niñas y adolescentes, menstruaciones dignas, prevención de la violencia sexual en niñas y adolescentes, mujer y plan de vida, además de derechos sexuales y reproductivos. Ha tenido premios, también reconocimiento como parte de una de las mujeres líderes provenientes también de países de América Latina. Esperanza tiene muchísima experiencia en torno a los temas que vamos a estar abordando el día de hoy. Ella es coordinadora de acompañamientos en el Estado de México, de SER Estado de México, que es la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos. También ha estado trabajando directamente y ha estado incidiendo en clínicas públicas del Estado de México donde se realizan acompañamientos. Ella es experta en este tema y también conoce a profundidad las causales legales que aplican para el Estado, la atención bajo norma 046, y ella da seguimiento oportuno a estos procesos para atención a aborto legal. Entonces, sin duda va a ser muy interesante que Esperanza pueda compartirnos esta parte. Seguido de Esperanza vamos a tener a Jessica Pérez, que antes de iniciar su participación ya les voy a poder contar un poquito más sobre Jessica, y al final tendremos a la doctora Rosario Texis, también cuando del momento de su participación yo les contaré a profundidad sobre ella. Muchísimas gracias. Adelante, Esperanza. Hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio que nos están brindando en este webinar. Y bueno, solamente agradecer a Equidad y Fondo Fiduciario por la oportunidad de hablar sobre estas buenas prácticas que hemos implementado en el proyecto. Comentarte que pues en los municipios que hemos iniciado el proyecto del Fondo Fiduciario junto con Equidad,
es Villa Guerrero, Tenango del Valle y Ocuilan, que son municipios que están al sur del Estado de México, municipios rurales, en los cuales se implementaron acciones y actividades en la comunidad para implementar una ruta de aplicación y como se dice, como estamos hablando de la buena práctica, para la canalización de estos casos en cuestión de violencia sexual o embarazo con niñas y adolescentes. También déjame mencionarte que en cuestión a platicamos más, bueno, en cuestión a estas buenas prácticas, lo hemos mucho analizado y lo hemos hecho con una enorme, bueno, más bien, con un equipo que está formado por 9 promotoras, perdón, 3 en cada municipio, y las promotoras que tenemos son oriundas de cada municipio. Esto también ha llevado a que las prácticas, las actividades se realicen de una manera tan padre y tan concreta, sobre todo con las niñas y las adolescentes. El hecho de que nos den oportunidad y de abrir espacios en escuelas, en comunidades alejadas de la cabecera municipal, nos ha llevado que el equipo debe ser Estado de México implemente variantes a conforme estemos tocando en los diferentes espacios de cada localidad. Y te comento que no nada más es implementar nada más las acciones, sino también estudiar y analizar cada localidad en cuestión a si tienen alguna lengua indígena, a si tienen alguna situación de implementación, bueno, alguna situación de que no haya autoridades cerca, y esto ha llegado o ha implementado que nosotras vayamos creando acciones y rutas para que las niñas y las adolescentes, perdón, mujeres, tengan esa confianza y esa plenitud de darnos la oportunidad de la canalización e implementación de acciones con las autoridades para que estas buenas prácticas pues sean agilizadas en cada uno de los municipios. Me encanta mucho el trabajo que hace el equipo de DDCER Estado de México y sobre todo porque tenemos reuniones muy cotidianas y estas reuniones también han ayudado a que implementemos en cada municipio diferentes acciones. A pesar de que Villa Guerrero o Ocuilan tienen una distribución muy complicada porque está entre los cerros, entre los montes, las poblaciones y la población y las localidades. Esto no nos ha impedido a llegar e implementar los talleres, los foros, las jornadas comunitarias y las pintas que ha implementado, pues, esta situación de que tanto las niñas como las adolescentes tengan la oportunidad y implementen acciones ellas mismas dentro de su localidad, sobre todo implementando estas redes con mujeres, redes en las que en la misma localidad se están haciendo acciones y que cada una de ellas implementa una idea en la cual ayuda a que nosotras implementemos también esas acciones con las instituciones de gobierno, ya sea a nivel municipal o a nivel estatal. Y todo se implementa de una manera tan conjunta que cada niña y mujer en la cual hemos implementado estas acciones crea rutas. Y esas rutas han ayudado a que se conozca el proyecto, a que se llegue a lo mejor en localidades que todavía no llegamos a hacer
acciones y que en este momento pues nos solicitan que estemos ahí dando hincapié y dar a conocer sobre la situación de violencias que viven las niñas y adolescentes, mujeres en su municipio y en su localidad. Es tan importante toda este análisis que hemos llevado el equipo de DDCER en el Estado de México, que al crear este movimiento de difusión, sobre todo en las escuelas y con las cuidadoras y cuidadores de las niñas y adolescentes mujeres, crea más sensibilización en el tema. El hecho de que ya no se queden calladas, el hecho de que hablen en los talleres y expresen lo que están en ese momento pasando, cuestiones de violencia, y sobre todo que se sienten acompañadas y arropadas en esta situación, que ellas vean una ruta de ayuda y sobre todo que la confianza que se les está brindando y el apoyo en cuestión a los acompañamientos que hemos brindado, lo tienen tan agradecido, y sobre todo que no es tanto de acompañarlas, sino que les damos toda la información para que así se genere un vínculo y sobre todo una buena práctica en la canalización de cada caso. A nosotras nos ha dado muchísimo gusto que sobre todo las niñas que se sentían abandonadas, que no eran tomadas en cuenta en estas prácticas dentro de su comunidad, de que se sentían hasta excluidas porque pensaban que el hecho de ser una niña iba a ser lo mismo de generación en generación, y el determinar de que hay otras nuevas formas de pensamiento, el hablar del plan de vida, el crear una buena confianza y sobre todo de que ellas tienen también un liderazgo en el cual se tienen que anteponer y explotar dentro de su comunidad, ha ayudado a que en los talleres y los grupos de reflexión en los cuales analizamos con ellas, se hagan estas implementaciones de acciones y rutas hacia las instituciones, como les he estado diciendo. Entonces, estos logros con las niñas y las adolescentes mujeres nos ha implementado muchísimas acciones, y eso nos ha generado que dentro de la comunidad también exija a las instituciones trabajar con las niñas, a trabajar con las adolescentes dentro de las escuelas y fuera de ellas. Entonces, es para mí un orgullo estar en un equipo conformado de mujeres líderes, de mujeres empoderadas que se han estado también capacitando y analizando su localidad, a pesar de que ellas desconocían muchísimos temas. Y el hecho de que hablemos de feminismo dentro de estas comunidades que para muchos dirían que son muy alejadas, son comunidades que de verdad implementan una gran variedad de sabiduría, y sobre todo de que las mujeres se sienten arropadas y acompañadas con el proyecto del Fondo Fiduciario. Muchísimas gracias por esto que nos compartes, Esperanza. Creo que justamente tocaste temas muy importantes. Uno de ellos es conocer el contexto. En la medida en la que ustedes conocen el contexto en el cual están desarrollando las actividades, también tienen esta claridad de cómo proponer, en qué momento, en qué espacio, bajo qué, incluso bajo qué estructura, ¿no? ¿Qué hacer en caso de que les llegue un caso? ¿Cómo canalizar? Creo que todo eso se va descubriendo
con los años de experiencia que tiene un equipo como lo es de ser Estado de México, ¿no? Y también al paso del tiempo, pues con los casos que han recibido, todas las cosas que han podido desarrollar tiene que ver con este conocimiento amplio que tienen sobre el contexto. Entonces, si alguien tiene una duda específica con respecto a lo que nos ha compartido Esperanza, si tienen duda a lo mejor de algún caso que conocen y no saben cómo canalizarlo, referenciarlo a alguien o dudas sobre si alguien está viviendo violencia o no, bueno, aquí pues, en el chat les vamos a estar escuchando y más adelante pues tendremos preguntas y respuestas para que Esperanza nos pueda ayudar a resolverlas. Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar el uso de la palabra a Jessica. Jessica es psicóloga de formación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una amplia experiencia en la defensa de derechos humanos desde un enfoque feminista. Actualmente está cursando una maestría en psicoterapia gestal en el Centro de Estudios e Investigación Gestálticos. Cuenta con un diplomado en Educación Sexual Integral por el Centro Internacional de Posgrados, así como un curso de Sexualidad y Educación por la Universidad de los Andes en Colombia. Desde el 2012 forma parte de la red de DESER, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de DESER Puebla, misma que desde el 2015 coordina a nivel estatal y que forma parte de Equidad de Género, Ciudadanía y Trabajo y Familia. Ella está enfocada en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Ha realizado talleres, conferencias, charlas y capacitaciones en temas relacionados a la prevención de la violencia, feminismos, educación sexual integral, infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, violencia digital, menstruación consciente y también ha facilitado grupos terapéuticos para mujeres. Realiza específicamente acompañamiento en situaciones de violencia y también brinda psicoterapia. Adelante, Jessica. Muchas gracias, Valeria, y gracias por el espacio para poderles platicar un poquito de este maravilloso proyecto con el que yo estoy encantada del trabajo que hemos realizado. Y bueno, en un inicio, cuando nos platicaron del proyecto y nos hablaban un poco sobre las actividades que involucraba, la verdad es que yo sí me espanté un poquillo porque se me hacían demasiadas actividades, ¿no? Y yo decía como, ¿cómo vamos a lograr esto? Pero al mismo tiempo me emocionaba mucho pensar en el impacto tan grande que iba a tener un proyecto tan bien desarrollado, ¿no? Tan bien planeado y pues que la ejecución iba a ser la clave de todo esto. Como primera opción, lo que hicimos o lo que se hizo desde DESER Puebla para empezar con el proyecto fue acudir a CIPINA estatal, CIPINA que es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Se solicitó una reunión con la maestra Marta Zárate Tinoco, que era la titular en ese momento, y ella pues muy amable nos comenzó a apoyar con todo el trabajo. Conforme veía el trabajo que hacíamos, la manera, el enfoque, la pasión, y todo lo que conllevaba el trabajo que hacíamos, pues ella nos comentaba que, pues que le gustaba mucho, ¿no? Que le gustaba mucho la manera en la que trabajamos y procedimos a firmar un convenio de trabajo con CIPINA, ¿no? CIPINA estatal, lo cual ha sido un impulso muy grande para el proyecto en el estado de Puebla. Con ellos hemos impulsado el trabajo para trabajar con funcionariado, que si bien el proyecto está diseñado para 3 municipios de Puebla, que es Cuautlancingo, Coronango y San Pedro Cholula, pues se quería sumar más personas, ¿no? Más personas querían como estar presente en las sesiones, en los webinars, en los talleres a funcionariado que dimos. Y pasó algo muy bonito, que es que cuando íbamos a otros espacios, por ejemplo, los sistemas de protección, ¿no? De atención a la violencia, y nos decían como, yo te conozco, yo diste una capacitación, ¿no? La manera en la que estas redes se fueron tejiendo a partir de estas sesiones de trabajo que tuvimos con CIPINA y que incluso nos propusieron para un foro de buenas prácticas con sociedad organizada para hablar del proyecto que estábamos haciendo en conjunto porque pues les gusta mucho el trabajo. Otra institución clave con la que hemos trabajado han sido los institutos de las mujeres, principalmente la de Cuautlancingo y la de Coronango. Estas 2 instituciones nos han permitido entrar en espacios comunitarios y también en algunas escuelas para realizar diferentes actividades como las jornadas comunitarias con niñas, con adolescentes, incluso con madres, padres y personas cuidadoras. Nos han apoyado para las pintas, para encontrar como la barda donde se realizan las pintas. Y pues hemos encontrado como este punto también de encuentro donde podemos trabajar juntas. También hemos podido trabajar con una institución muy importante que es justamente la Secretaría de Educación Pública de Puebla. Ahí tenemos a una aliada de trabajo que es la maestra Maribel Filigrana, que nos ha apoyado de una manera impresionante para abrirnos los espacios en las escuelas
porque justo el trabajo como juntas nos ha permitido llegar mucho más lejos, ¿no? Ellas tienen una capacidad de llegar a que no puede abarcar como todos los espacios, y entonces poder sumar estos esfuerzos a favor de niñas, niñas y adolescentes, pues nos ha permitido llegar a espacios donde no. Incluso nos decía como, pues vamos a mandarlas, ¿no? Como decía, a espacios como más en la periferia del municipio para poder como impactarles a estas poblaciones a las que nunca se les impactaba, ¿no? Hemos tenido la apertura de secundarias, de bachilleratos en múltiples comunidades con las que hemos trabajado. Trabajar con instituciones, además, nos ha permitido, pues, acompañar los casos y ver cómo es que se están llevando. Y si bien en algún momento, pues sí tuvimos ahí algunas complicaciones en la atención de los servicios, conforme vamos avanzando en el proyecto, hemos empezado a detectar y acompañar y a capacitar a funcionariado para que pueda seguir adecuadamente las normas y los protocolos. Por ejemplo, en las capacitaciones hay norma oficial mexicana 046 y a partir de las capacitaciones han podido realizar estos acompañamientos de manera mucho más integral. Hemos tenido también trabajo con grupos de madres y otros espacios. Y si bien esta parte institucional es base y va a ser lo que va a permitir que este proyecto continúe aun cuando haya finalizado, ¿no? Porque dejar personal capacitado, personal aliado en los espacios va a generar como apoyo para muchos años más, aun cuando el proyecto ya no esté. Entonces, el trabajo con instituciones es clave. Pero por otro lado, y escuchaba a Espe y me resonaba un poco, el trabajo con niñas y adolescentes, que ha sido uno de los placeres más grandes de mi vida, ¿no? El poder aprender de ellas, el poder escuchar de ellas y de ellos la manera en la que viven la violencia, ¿no? De repente decían, pues, ay, otra plática de violencia, ¿no? Como, ay, bueno, a ver qué nos dicen ahora. Y el poder ahora escucharles, el poder darles la palabra y decir como tú platícame, cómo vives tú la violencia, poder acompañarles desde ahí, poder escuchar la manera en la que ellas y ellos la atraviesan, pues nos ha generado un conocimiento mucho más amplio. Les ha permitido además pues crear redes incluso entre ellas, ¿no? Trabajar esto de la misoginia y empezar a trabajar desde la sororidad, entender que ellas pues están juntas y que no tienen que ser enemigas. Y la verdad es que el trabajo con niñas y niños ha sido fascinante y el trabajo con adolescentes que a mí en lo personal me fascina. Y si bien no voy a mentir, con hombres ha sido un poco más complejo la avanzada en la información, ¿no? La deconstrucción sobre todo de la información, porque pues entendemos todas el contexto en el que se desarrolla. Pues con las mujeres hemos tenido sobre todo resultados impresionantes, ¿no? Hay cosas que siempre le decía a Erika, que es mi coordinadora, ¿no? Hay cosas que no van a estar en la bitácora, ¿no? Hay cosas que no hay manera de compartir con todas estos logros que no se ven y estos logros que no se convierten en cifras. El que llegáramos a las sesiones y las chicas dijeran como, ¿quiénes son? ¿Son las de ser? Sí. ¡Ay, qué emoción!, ¿no? Ya llegaron. El que disfruten las sesiones, el que a las chicas que dan las sesiones de repente les dieran regalitos, ¿no? No por el objeto, sino por lo que implica, por el agradecimiento que se tiene, por el trabajo que se está haciendo. Los casos, ¿no? Los casos que han salido de niñas y adolescentes que viven violencia, que si bien hay partes que uno disfruta y que trabaja y que escuchamos canciones y hablamos del amor romántico, ¿no? Pero hay otra parte que es donde salen los casos donde las chicas te piden hablar en privado, ¿no? Y te cuentan cosas y te dicen, esto yo nunca se lo había contado a nadie. Yo pensé que mi realidad nunca iba a cambiar. Pensé que la única solución para salir de esto era huir de mi casa o quitarme la vida. De verdad no sabe, ¿no? O sea, como estos pequeños cambios en la vida de las mujeres que podrían significar una cifra, pero que es una vida, ¿no? Y que se cambie esta vida y que esta niña decide modificar su ciclo y su línea y su proyecto de vida. Entonces, estos casos que salen y que nos dicen, ya estoy lista para hablarlo, estoy lista para romper esto y quiero que estén conmigo, ¿no? Quiero que estén a mi lado dándome esta información. La compañía que se da durante estas sesiones, siempre como mucho desde la empatía. Y además siempre le digo a Erika, justo como, y la prevención, ¿no? Las chicas lo dicen, yo puedo salir ahora de una relación violenta y eso no va a estar como un resultado porque no es un cambio que se pueda ver, ¿no? El poder generar esta prevención de decir como pues tal vez
son cifras, son costos que no se van a contabilizar porque es imposible, pero que están ahí y que son logros que nunca vas a poder poner en un papel, pero que existen y que son importantes. Y finalmente, pues creo que el trabajo con las promotoras, que ha sido excelente, ha sido maravilloso, que hemos podido formar un equipo donde todas hemos aprendido de todas, donde todas construimos, donde todas aportamos, donde se ha tejido una red de trabajo muy bello y donde yo las escucho, como dice Espe, son 9, ¿no? Son 3 por municipio, y donde yo las veo a ellas organizándose así de, no puedo este día, no te preocupes, yo te cubro y mira, y, ¿no? Y llegan, y tú eres amiga de tal, sí, ay, qué padre, ¿no? O sea, esa unión y ese trabajo que nos demuestra que entre mujeres podemos formar cosas muy bellas y muy importantes y muy fuertes y que somos muy capaces de hacer cosas por las demás, por nosotras, ¿no? Y el impacto que además de tener hacia afuera ha tenido en sus propias vidas, ¿no? El poder trabajar en estos temas. Y bueno, eso ha sido un poquito de la experiencia que hemos tenido en Puebla, que ha sido bastante, la verdad. Gracias, Vale. Muchas gracias, Jessica. Creo que hay una cosa muy importante que has estado mencionando a lo largo de tu participación y es entender justo que podemos ver un proyecto y ver el nombre y ver, por ejemplo, a verles a ustedes como panelistas aquí y detrás de todo lo que hay un montón de trabajo, hay un montón de personas haciendo que esto funcione, hay un montón de reuniones que ustedes han tenido que tomar para realizar solamente una actividad y que también nos habla de lo integral, de la importancia de decir, sí vamos a llevar esta actividad a este espacio, pero no solo eso, vamos a sentarnos con las personas adultas también para reeducarles. El tema de la violencia y la prevención no solamente es que niñas y adolescentes conozcan sus derechos y ya está, sino cómo se podrían garantizar, cuál es el papel de las personas adultas para garantizar los derechos de niñas y adolescentes y cuáles son las rutas mucho más sencillas para que ellas puedan ejercer sus derechos. Entonces, creo que ya nos has dado un panorama bastante amplio como de cómo se ha ido tejiendo estas acciones que han realizado y que creo que con la participación de la doctora Rosario también podríamos tener mucha más información sobre esto. Muchísimas gracias. Ahora le voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Rosario Texis. Ella es licenciada en Trabajo Social, maestra en Ciencias Sociales y doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con una especialidad en Sexología Educativa, es investigadora y también docente de la Facultad de Trabajo Social y Sociología y Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es candidata a investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Actualmente pertenece al Sistema de Especialistas de Estudios de Género y Feminismos del CIEG-UNAM. Es experta en estudios de género, en atención a la violencia sexual, en diagnósticos y atención de impactos socioemocionales de las violencias y el contexto de mujeres jóvenes. También es autora del libro Embarazo y Aborto en Universitarias, Trayectorias Educativas en Transición. Ha participado como conferencista, capacitadora, tallerista y ponente en eventos internacionales y también nacionales. Adicional a su labor docente, se desempeña como directora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de DESER Tlaxcala desde el 2009 y hasta la fecha. Forma también parte del grupo de expertas para incluir la perspectiva de género en investigaciones del Instituto Nacional Electoral. Es integrante académica del grupo interinstitucional y multidisciplinario, el GIM, de la Alerta de Violencia para el Estado de Tlaxcala, que implementa la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, así como experta para el análisis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala. Entonces es un gusto tener a la doctora Rosario aquí con nosotras y para esto pues te voy a ceder el uso de la palabra. Adelante. Gracias. Pues es un honor estar en este espacio virtual. Agradezco a cada una y uno de ustedes que está mirándonos y creo que es muy importante hablar de este proyecto tan interesante. Para muchas de las niñas, niños y adolescentes en México y en Tlaxcala, ¿no? En particular es común vivir en contextos muy violentos, donde poco o nulamente se les hace caso y durante mucho tiempo se habían invisibilizado, se había generado una cultura donde no se les notaba y no se miraba sus necesidades. El proyecto En Comunidad Prevenimos y Respondemos ante la Violencia Sexual y el Embarazo Infantil es un proyecto que ha sido bastante ambicioso, pero que también ha generado esta
este cambio de vida de muchas de las niñas, adolescentes, comunidades y personas que hemos estado ahí. Yo puedo decir de manera general que este trabajo es un trabajo de excelencia, de luchas, de resistencias, pero también de este feminismo que busca transformar no solo la vida de quienes están afuera, sino desde adentro, ¿no? Es un espacio de colectividad porque solas no podríamos, necesitamos a todas y todos los que están allá afuera haciendo un trabajo o que están viendo la realidad que viven niñas, niños y adolescentes. Es un trabajo comunitario, es un trabajo que nos reta, ¿no? Es un trabajo que nos busca buscar alianzas, ¿no? Coordinación, voluntades, porque también entramos esas voluntades políticas y voluntades de quienes son servidoras y servidores públicos. Y eso nos ha traído a este proceso de buenas prácticas. Y yo creo que una de ellas y de las principales es que hemos aprendido a escuchar. En mi papel de coordinadora de este proyecto en Tlaxcala, me ha tocado justo revisar también nuestras propias prácticas y además de eso nosotros llevamos mucho trabajo desde hace varios años con niñas, niños y adolescentes, pero este proyecto específicamente para atender a la violencia sexual ha sido un reto bastante importante y reconocer que niñas, niños, adolescentes tienen derechos, que quieren hablar sobre esos problemas que enfrentan, ¿no? Que hay que trabajar en comunidades y creo que es uno de los logros más importantes para Tlaxcala es que le apostamos a no quedarnos solo en espacios comunes o tradicionales. Incluimos trabajo con niñas o comunidades indígenas, ¿no? Rurales, donde poco se ha visibilizado la problemática, donde hay espacios con muchos problemas sociales como la violencia, la trata de personas, la prostitución, el abuso, el acoso, que son realidades que poco vemos y que muchas veces pensamos que están muy, muy alejadas, pero la realidad es que no. La estamos mirando y estamos viendo cómo atraviesa cada una de las niñas adolescentes que atendemos y que reconocemos. Por supuesto, ha sido un trabajo de muchas buenas prácticas también porque hay que empezar a abrir los espacios donde pocas veces se había reconocido el trabajo de la sociedad civil. Y creo que una de las cosas que en Tlaxcala logramos es que se abriera un espacio en la legislatura, en las instituciones, no solo educativas, sino de salud, en las instituciones públicas, ¿no? En el gobierno estatal y municipal, que ha sido un reto muy importante porque a nosotras nos tocó en esas buenas prácticas también comenzar un gobierno, ¿no? Y entonces el gobierno capacitarles, formarles, decirles por qué era importante apostar al trabajo de la sociedad civil y específicamente al trabajo que tenemos en este proyecto. Reconocer la diversidad de los contextos también ha sido una cosa bastante interesante. No es lo mismo trabajar en San Pablo del Monte, en el centro, que trabajar en San Isidro o en Suceso, trabajar en Tepetomayo, que es la comunidad más alejada de San Isidro o en Suceso, trabajar en San Pablo del Monte y trabajar en Cacamila, que es un lugar de extrema pobreza, ¿no? Entonces, no es lo mismo, aunque sea el mismo municipio, hablar en Chautempan que estar en Tlalcuapan, ¿no? O en San Francisco de Tlanocan, en los barrios, no es lo mismo a que al final reconozcamos otras necesidades y otras vivencias. Entonces, sí fue un reto irnos totalmente a la comunidad, estar ahí, dialogar con las personas y yo creo que ha sido una de nuestras mejores experiencias. Lo hablo porque hemos reconocido muchas problemáticas. Yo sí las quise cuantificar, ¿no? Yo les quiero contar en este papel que hemos tenido y en esta intervención tan puntual con el proyecto, que hemos realizado más de 5,000 actividades o 5,000 llegadas a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Hemos atendido a más de 1,400 niñas, adolescentes con alguna situación de violencia sexual, llámese acoso, abuso, violencia sexual, que para nosotros ha implicado un reto muy grande profesional para no solo recibirlas, sino también atenderlas y canalizarlas, ¿no? También justo hemos llegado a un grupo muy alto de niñas que han tenido que buscar como elementos para la protección y que también con el grupo de expertas que nosotras también hemos formado y ya ahora tenemos, justo hemos rescatado a 8 adolescentes que habían estado en situación de prostitución
Hemos tenido 2 órdenes de protección para niñas víctimas de trata de personas con fines de explotación y la verdad es que ha sido bastante complicado y hemos capacitado no solo a personal docente, sino también a tomadoras y tomadores de decisión, servidoras y servidores públicos y justo a nosotros nos ha tocado este diseño de rutas de atención, ¿no? Muy, muy fuertes e interesantes, decirles lo que les toca hacer a cada una de las instituciones también ha sido un reto, pero también que reconozca nuestro trabajo y creo que el grupo de profesionales que estamos en DDCER Tlaxcala, trabajadoras sociales, psicólogos, interventoras comunitarias, abogadas, hemos hecho lo posible por escuchar a las niñas, por saber cómo construir otras realidades, buscar otras formas de vida y yo quiero como ya ir cerrando con esto, es que en efecto, como han dicho mis compañeras, este proyecto ha cambiado mi vida, la vida de quienes estamos aquí, de quienes hacemos lo posible, de las 50 personas que todos los días vamos a trabajar a esas comunidades, cambiamos vidas, transformamos realidades y vemos nuevas formas también de mirar a una sociedad civil mucho más fortalecida, pero también de mirar que hay otro mundo posible para las niñas y adolescentes y que mucho nos toca hacer a las personas adultas, cuidadoras, cuidadores, tomadoras de decisión. Nos toca hacer mucho por las infancias y que creo que sigue siendo un reto seguir apostándole a el trabajo desde el territorio, desde el cuerpo, desde los sentimientos, desde el sentir y el pensar como adolescente, como mujer joven. Y bueno, pues yo quiero decirles que como en este papel de coordinar, para mí ha sido un reto impresionante porque es articular, generar, proponer, vincular y, por supuesto, generar estrategias que vayan más allá de solo un proyecto, que va más allá para transformar mi vida y la vida de muchas niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué valioso esto de compartir, que más allá de las cifras y de todas estas, todos estos números que podemos tener, que son muy valiosos, también está pensar en la vida de las personas detrás de ellos, ¿no? El cómo cambia la perspectiva en torno a una situación, ¿no? En contextos donde hay muchísima violencia, cómo podemos hacerles saber a niñas y adolescentes que pueden acceder a sus derechos, de qué forma, cómo se les garantizan. Creo que esto es algo muy interesante que nos ha estado compartiendo la doctora Rosario a lo largo de su participación y que nos hace pensar también en las distintas poblaciones, las distintas necesidades que tienen cada una de las poblaciones. No es lo mismo hablar de violencia en niñas de 5 a 8 años que cuando tenemos adolescentes de 15 a 17, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? ¿De qué forma nos sentimos o de qué forma nos acercamos a todas esas poblaciones, incluso también cuando hay toda una cosmovisión o todo un bagaje cultural totalmente distinto al que estamos acostumbradas? Entonces, muchísimas gracias. Vamos a pasar a esta parte de preguntas y respuestas, donde nuestras 3 panelistas van a responder algunas preguntas que tenemos por aquí. Una de ellas, a mí me gustaría, ya que la gente que está por aquí, yo creo que también podría tener esta misma duda que yo tengo en este momento, es si pudieran hablar solamente de una de las actividades más significativas que han tenido, ¿cuál sería y por qué fue la más significativa? Creo que eso también habla de las buenas prácticas que ustedes tienen. Entonces, si quieren, iniciamos primero con Esperanza, después con Jessica y al último con Rosario para que nos respondan cuál fue la actividad más significativa y por qué es significativa para ustedes esa acción que realizaron en el marco de este proyecto. Adelante, Esperanza. Sí, Valeria. Ay, Valeria, es que hay muchas significativas, pero destaco una que llegamos a una escuela con niñas de capacidades diferentes, no sabían escuchar, no hablaban, eran señas. Fue un reto porque cuando llegamos a ese grupo fue... o sea, no era de que, ay, ya no lo vamos a hacer porque no tenemos como la capacidad ni para hablar a señas con las niñas, ¿no? No, o sea, fue completamente, la experiencia fue muy bonita porque mis compañeras lo expresaban de una manera
no de un reto, sino de que fue un aprendizaje para ellas y para nosotras. El hecho de que las mismas niñas nos enseñaran a hablar, ¿no? Las mismas niñas se expresaran con nosotras a su manera y que nosotras, como ellas nos indicaron, una de ellas, es que las tomamos en cuenta, de que existen en este ambiente tan difícil de violencia que ellas viven y que están en una situación más vulnerable, ¿no? Pero que el hecho de que nosotros hubiéramos estado ahí, que les dimos hincapié, de que había profesoras que estaban también muy interesadas de que se abordaran estos temas en esta escuela especializada, fue como ella nos decía una maestra, es como si fuera el regalo de Santa Claus para estas niñas, ¿no? Porque no son tomadas en cuenta en proyectos de gobierno, no son, piensan que el hecho de ya brindarles un espacio especial es hasta ahí y total, se acabó. Pero hablar sobre estos temas, sensibilizarlas con ellas, hablar, ahora sí, bajarnos a su nivel de ellas y que el hecho de que nosotros les dijéramos, ustedes nos están enseñando, fue para ellas, dice, ay, ¿cómo nosotros nos vamos a estar enseñando a ustedes si ustedes son nuestras maestras? De nosotros no, aquí aprendemos. Y bueno, pues eso es como lo que yo resaltaría en una de las comunidades de Ocuilan, pero también destaco mucho las actividades de jornada, que me llevo mucho esas experiencias. El hecho de que diseñen con actividades artísticas y expresen las necesidades que tiene cada una de estas mujeres, sobre todo las adolescentes. Me llevo también esa experiencia con las piñatas, con la pinta de playeras, tanto en Tenango del Valle como en Villaguerrero. Expresa mucho, expresa el hecho de que sean tomadas en cuenta y pues eso sería como mi experiencia más favorable en estas acciones y buenas prácticas que hacemos con las niñas y las adolescentes. Muchas gracias, Esperanza. Yo sé que iba a ser muy difícil elegir solo una, pero por motivos de tiempo así lo vamos a hacer y creo que seguramente hay muchas más acciones que ustedes realizaron y que fueron sumamente significativas tanto para ustedes como para las personas que participaron. Adelante, Jessica. Ay, pues me siento igual que Espe, son demasiadas, ¿no? Creo que de manera personal, una que fue muy significativa para mí fue una actividad donde fuimos a un tianguis a repartir bolsas y teníamos como planeado estar ahí unas 3 horas, ¿no? Y durante las actividades, las mujeres que estaban ahí vendiendo comenzaron a platicarnos un poco de sus historias, ¿no? Cuando hablábamos de la violencia y nos decían como, yo recuerdo mucho una señora que decía como, entonces lo que me hace mi esposo es violencia, o sea, abusa de mí, ¿no? El escuchar tantas historias de violencia, de reconocer, de escucharlas reconocer la violencia y lo doloroso que era para ellas, ¿no? Pero que me decían como, ahora lo entiendo, ¿no? Lo entiendo, me duele, pero sé que no quiero esto ni para mis hijas, ni para mis sobrinas, ni para nadie, ¿no? Y decir, eso no va a ser un caso que se registre, ¿no? Eso va a contar como un nombre en la lista de una actividad y un nombre en el que nos detuvimos 40 minutos, ¿no? Y que yo volteaba a ver a mis compañeras y estaban también, incluso algunas llorando, ¿no? Sentadas, escuchando las historias de las mujeres tan duras, tan fuertes, pero que decían como, yo no quiero esto para las generaciones que vienen, ¿no? Yo quiero que esta realidad cambie para todas ya, ¿no? Y que además al mismo tiempo pasaban niñas y adolescentes y decían como, mira, mamá, ella es la señora de la que te hablé, ¿no? Ella es la que nos dio las charlas, ¿no? O sea, como el ver un trabajo en comunidad real, ¿no? El poder ser partícipe de un trabajo en comunidad real, que claramente no somos pertenecientes a la comunidad, pero poder formar como estas redes y el escuchar estos casos y decir como eso, ¿no? Lo que te digo, a veces va a ser un nombre en una lista, no va a contar como un caso, no va a contar como algo más allá, pero el impacto que se tiene tocando como esas vidas y la manera en la que ellas van a decidir transformar y cambiar y desaprender y reaprender y acompañar, me parece maravilloso. Muchísimas gracias, Jessica. Creo que también resaltar esta importancia de
identificar cuántas vidas se han impactado, incluso nuestra propia vida se ha impactado en esta interacción que tenemos con otras personas, y creo que eso también es importante sistematizarlo, importante nombrarlo en los proyectos. Muchísimas gracias. Adelante, Rosario. Pues yo quiero contarles también cómo nos ha ido. También ha sido muy difícil en este momento decidir, pero quiero contarles que nos tocó en una comunidad indígena llegar, y la actividad creo que más fuerte fue una feria informativa que nosotros llevamos, una jornada comunitaria o lúdica que hacemos con niñas y adolescentes en una escuela, y llevamos ahí muchos materiales, pero llevamos una actividad como de rompe tus propias violencias o habla de ellas. Y entonces justo pensamos que íbamos a analizarla y revisar con ellas, y era una comunidad más o menos unas 400 estudiantes. Y entonces empezaron así a salir muchos casos de violencia, y eran casos y casos de violencia, y yo decía, ¿qué está pasando, no? Y al principio, la verdad fue nuestro primer acercamiento en ese contexto de decir que eran cerca de 70 casos de niñas víctimas de una violencia sexual, y que muchas de mis compañeras estaban preparadas para atender, pero no teníamos como una ruta de actuación muy clara, y que después eso nos hizo ponerlo en el centro y decir, la buena práctica es hacer una ruta de atención, o sea, paso 1, 2, ¿qué nos toca hacer? Porque no solo es llegar a la comunidad y decirle, ay, cuéntanos, ¿no? Sino también darles elementos para que salgan de esa violencia, y creo que ha sido lo impactante que hemos tenido. Justo también en el trabajo con líderes comunitarios nos ha pasado la misma situación de que llegamos y encontrar y de revisar casos. En Tlaxcala tenemos un problema grave de trata de personas con fines de explotación sexual y la prostitución, que son temas bastante complicados, pero que nos ha tocado, y que también nos ha tocado el reto de formarnos, fortalecernos con la comunidad, con las y los líderes comunitarios, y también con las autoridades, pues para que no vayamos solas, ¿no? O sea, el trabajo no es solamente nosotras, sino también allá. Y finalmente quiero contarles, porque justo me acaba de pasar, venía en el camino y justo decía, me escribió una de las personas muy importantes de la Secretaría de Educación Pública, y me dijo, acabamos de ir a una comunidad en una escuela, y nos acaban de decir que a ellos les gustaría, que estaban muy contentos, porque a ellos les gustaría que el gobierno del estado hiciera actividades como las que hace DDCER, ¿no? Y entonces ferias, que nos pongan atención, que hagan grupos, y yo estaba muy contenta, y me dijo, felicidades porque lo vieron en estos diálogos juveniles a nivel estatal, donde poco se reconoce el trabajo de otras personas, y que han dicho que DDCER ha cambiado su vida. Para nosotros fue muy bueno, y el gobierno del estado está muy contento, y yo dije, bueno, por lo menos sirve para que el gobierno del estado haga lo que le toca, y a nosotros seguir haciendo también nuestro papel. Y la verdad es que estoy muy contenta, me siento muy feliz del trabajo, pero sí es un reto muy grande seguir apostándole al trabajo con niñas, niños y adolescentes. Gracias. Muchas gracias. Justamente el reconocer, el más allá de solamente identificar una situación, el cómo les planteamos soluciones reales a las personas. Entonces, creo que esto es una prueba también de lo que han estado realizando en Tlaxcala, de cómo volver de manera mucho más sencilla que una persona pueda acceder a sus derechos, incluso reuniendo cúmulo de voluntades políticas de quienes están en Secretaría de Educación, de quienes están a lo mejor en puestos legislativos, cómo hacemos toda esta gestión para que las personas puedan ejercer sus derechos libremente. Tenemos una pregunta. Aquí primero las quieren felicitar por el excelente trabajo que realizan, y también les gustaría que compartieran cuáles fueron los problemas más recurrentes que localizaron en sus estados y cómo los atendieron. Entonces, si de manera breve pudiéramos tener como esa información, que pudieran contarnos cuál fue el problema que más identificaron y cómo lo atendieron. Adelante, Esperanza. Yo diría que es en los 3 municipios las alianzas con las redes. Se conocen, pero bueno, antes de implementar lo del fondo, o sea, que se conocían que había cosas de violencia, pero hasta ahí, ¿no? Nada más entre la población, y decían. Pero cuando llegamos y empezamos a decir, tenemos que hacer alianzas, tenemos que hacer redes,
Para mí fue un reto implementar estas acciones de alianza y redes con mujeres. El decir que no somos mujeres que vamos a estar golpeándonos. Eso fue muy fuerte para mí, más bien, un reto muy fuerte en esas comunidades. ¿Por qué? Porque siempre estaba la situación de que fulanita de tal se metía con los hombres, ¿no? Tenían así como esa situación de que la mujer era la culpable para que ella generara violencias, ¿no? Y el tener que explicarles, no decirles de que estaban mal, sino explicarles de que no somos objeto de violencia y que somos unas personas que valemos independientemente de si nos vestimos de diferente manera, tenemos diferentes formas de pensar, implementamos diferentes acciones para estudiar, o sea, de algo tan pequeñito explicar esta situación fue un reto muy importante para mí y el equipo de DDCER Estado de México. Entonces, el hecho de no competir, el hecho como te digo, ¿vale? Hacer estas alianzas con mujeres que son líderes y que no pensaban que eran líderes. Decían, pues sí, yo hago cosas aquí en mi comunidad, pero yo no me considero líder. Es más, no tenía ni la palabra en su vocabulario de ser líder. Y darles como ese lugar y ese respeto dentro de la comunidad, implementó también estas acciones. Y sobre todo, de que ahora analizan antes de juzgar a una mujer o a una niña o a un adolescente es ¿y por qué pasó? ¿No? ¿Y por qué le hicieron esto? Ya no es tanto de que, es que ella se lo buscaba, salió en las determinadas horas de la noche, estuvo en el baile. No, ahora implementan hasta acciones, ya hasta buscan a las promotoras para decirles, pasó esto con la vecina, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde la canalizamos? O sea, apoya a la comunidad ya en este momento. Sí, fue un reto muy fuerte, fue el chocar con estas las justificaciones en contra y en nuestro favor como mujer, ¿no? Eso es lo que yo abordaría. Muchísimas gracias, Esperanza, el construir justamente desde esas diferencias que llegamos a tener, pero pensando en un objetivo en común. Muchas gracias. Adelante, Jessica. Yo creo que la más frecuente era llegar a dar talleres con niñas y adolescentes y al hablar sobre la violencia que supone el que no haya consentimiento o no pueda haber consentimiento, no hubo un salón en el que no hubiera al menos un caso de una niña o adolescente que estuviera en una relación erótico-afectiva con una persona mayor de 24 o 25 años, ¿no? Cuando se empezaba a tocar el tema del consentimiento, cuando se les habla de las características que tiene que tener y por qué cuando una menor de edad está en una relación con otra persona que es mayor de edad o que tiene como otras características, pues supone violencia sexual. Siempre había como una chica o incluso varias chicas en los salones que todo el mundo empezaba a decir su nombre o la empezaban a ver o empezaban a señalarla, ¿no? El poder llevar esta sesión de una manera en que no se revictimice a la chica, en el que no se sienta atacada, en el que no se sienta como recibir lo mismo de siempre, ¿no? Sino desde un enfoque de respeto a sus derechos, ¿no? A su privacidad, a un entorno de confianza y que al final ellas puedan decir como, ni cuenta me había dado, ¿no? O sea, para mí, o sea, ellas dicen como sí me creí esto de que era muy madura para mi edad, ¿no? Creo que no ha habido un salón, un espacio, una jornada en el que no encontremos un caso de una niña o adolescente en una relación con una persona mayor de edad, que obviamente, pues, representa un tipo de violencia sexual, ¿no? Y justo la importancia de hablar de qué tan normalizada está esta problemática, ¿no? Y lo tan común que es que en cualquier salón que pudieron llegar era un tema que la gente conocía y decía está pasando aquí, ¿no? Entonces, creo que también eso es una de las cosas que seguramente en otros estados pudieron identificar. Muchísimas gracias, Jessica. Adelante, Rosario. Gracias. Es tan común la violencia que creo que era de lo que más se encontraba, pero sí creo que quiero regresar al contexto de Tlaxcala, ¿no?
porque justo el tema de la trata de personas con fines de explotación, la prostitución, bueno, nos pasaba, como dice Jessica, por salón había casos, ¿no? Y era tan normalizado, las primeras experiencias era de quiero ser padrote, ¿no? O sea, yo quiero, ¿qué son los hombres? Quiero ser padrote, ¿dónde está el mayor peso en la comunidad o las situaciones más difíciles? No, pues hablaban de espacios donde eran poco comunes porque estaban ahí los padrotes, o ahí estaban los lenones, o ahí era muy inseguro pasar porque te acosaban, y creo que son de esas cosas que son bastante complicadas y que además que las niñas no se sentían escuchadas, ¿no? Muchos de esos problemas fueron los que más detectamos, y como yo les decía, el reto más grande que nos tocó en Tlaxcala sí fue hablar con población indígena, porque nosotros habíamos apostado sí a la cuestión de la ruralidad, pero ya con situación, cuando eran comunidades indígenas fue mucho más grande, y creo que nos tocó tener un intérprete, ¿no? Porque no son traductores, intérpretes de la comunidad, de estar ahí, y que nos retó muchísimo también hasta para bajar los niveles de participación como para incluirnos en la comunidad. Entonces creo que eso fue una de las cosas. Y justo en este tema de la discapacidad, nosotros también estuvimos trabajando con discapacidad visual, auditiva, ¿no? Y con algunas otras discapacidades, y justo nos tocó que tuvimos que sumar al equipo en la parte voluntaria a expertos en el tema, porque yo no me sentía preparada ni en mi equipo, o sea, a pesar de que nos formamos, pero sí creo que hacía falta una parte donde sea una especialización, y yo lo tengo así claramente, que tenemos que buscar ayudas de todos los espacios y de todos lados también. ¿Para qué? Pues para que lleguemos a otras posibilidades, otras necesidades, y creo que eso es una de las cosas que también en las buenas prácticas lo ponemos. También reconocer que no podemos con todo, pero sí podemos sumarnos, aliarnos y decir, aquí estamos tan fortalecidas, y yo creo que es una de las cosas que tenemos. Sí hay un problema, pero también vimos que podemos hacer un cambio como sociedad civil, como debe ser Tlaxcala, y bueno, creo que me sumo a esta parte del trabajo en alianzas y colectivo. Muchas gracias. Resaltar justo la importancia de tejer estas alianzas para poder llegar a otras poblaciones que no llegaríamos normalmente, y también pues de la mano de expertas y expertos en el tema. Tenemos nuestra última pregunta en el chat, donde nos preguntan, esta es para Esperanza, dicen que si su actividad más significativa con niñas y adolescentes con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, específicamente qué tipos de discapacidades estuvieron presentes en esta actividad para niñas y adolescentes, que pudieras como hacernos esa precisión para ir cerrando. Sí, pues estuvimos con motriz, discapacidad motriz, en cuestión también visual y auditiva, fueron las que nos surgieron en los talleres. Muchísimas gracias, Esperanza, y creo que eso también nos habla de las poblaciones, personas con discapacidad, que muchas veces no son consideradas en las políticas públicas o en otros programas, y que quedan, se les pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? A personas con discapacidad, y qué importante el poder hablar justamente de este tema. Vamos a ir cerrando porque estamos sobre tiempo. Por aquí tiene nuestro último comentario. Dice, si lograron sancionar hacia personas que vulneran derechos de niñas y adolescentes. ¿Alguna quisiera comentar alguna buena práctica en donde se logró sancionar a alguien que estaba vulnerando los derechos de niñas y adolescentes? Adelante, Rosario. Sí. Bueno, a mí me gustaría hablar que sí a nosotros nos tocó, hemos tenido, les decía, como 8 casos de niñas que fueron víctimas de trata, pero hemos tenido un número importante de niñas que vivieron violencia sexual, y que muchas de las niñas no quieren atentar contra, pues es que al final son sus papás, ¿no? O sea, son papás, son personas cuidadoras, son sus familias, y para ellas existe una visión, pues obviamente también que reproducimos, de cómo voy a ser la culpable de, pues obviamente de romper con mi familia, ¿no? Y entonces el peso que está social, psicológico en esas niñas y adolescentes pesa mucho, mucho para ellas, y difícilmente quieren acceder a una denuncia. Pero a las que logramos, después de todo el proceso de intervención,
integral, que eso es algo muy importante que nosotras hacemos, desde una atención del trabajo social, psicológico, jurídico, justo desde nos toca ver qué puedes hacer, qué te podemos garantizar, porque tampoco dar falsas esperanzas, ¿no? Sino garantizar la protección integral de todos sus derechos. Y sí hemos logrado atenciones de niñas, adolescentes que hemos sacado de situaciones de trata donde su propia familia las estaba pues obviamente vendiendo, otras situaciones, por supuesto, de prostitución, más de embarazos infantiles, ¿no? Que también para no repetir la situación, y sí hemos logrado, y la violencia sexual, también muchos de estos casos que hemos logrado y que por lo menos una vez a la semana tenemos que estar haciendo un trabajo constante con el sistema de procuración de justicia y con el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes en la detención a víctimas, porque justo nos toca hacer eso. No, nosotros no somos quienes ejecutamos esas acciones, pero sí hacemos que las instituciones hagan su trabajo y que garanticen la protección de esas niñas y adolescentes, y en la experiencia hemos visto que transforman vidas, ¿no? Regresamos y la verdad es que sí buscamos a las niñas después de un tiempo para ver cómo están, si ha pasado alguna otra situación, y muchas de ellas han cambiado totalmente su vida a partir de nuestra intervención, y creo que ese es el logro y el resultado más importante. Como dice Jessica, no lo voy a poder poner en un informe, pero sí lo llevo justo con el tema de que transformamos vidas, y las vidas se transforman mejorando la calidad que tienen y cambiándole su dinámica de violencias que vivían por una dinámica de felicidad, de amor, de reconocimiento y de, pues al final, de mirar que otra vida es posible. Muchísimas gracias, y yo para cerrar pues me gustaría agradecer que nos hayan compartido pues todas estas experiencias que han sido seguramente muy significativas para ustedes, para sus equipos, para sus estados y también para las personas que han estado siendo partícipes de estas acciones. Resaltar justamente la importancia de mirar más allá de las cifras, como ustedes lo dijeron, ponerle nombre, apellido a cada uno de esos casos, esas situaciones de vida que ustedes estuvieron notando, y también partir de las necesidades de cada una de las poblaciones con las cuales nos interaccionamos, ¿no? Conocer el contexto, conocer personas expertas en los temas, en los diversos contextos, y cómo tejer estas alianzas han sido lo que ustedes nos han estado compartiendo a lo largo de esta sesión, y también construir desde las diferencias, pero siempre garantizando los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos. Creo que ha sido estos 3 puntos esenciales que ustedes nos han compartido a lo largo de este webinar. Agradecerles muchísimo a las personas que nos acompañaron, a las personas que nos van a estar viendo después, porque esto va a ser grabado y compartido en nuestras redes sociales. Y también agradecer pues al equipo que también hace posible que este webinar haya sucedido de esta manera. Pues muchísimas gracias, muy buena tarde a todas y todos. Esto ha sido todo por nuestra parte.